Un premio oficial que no es una medalla en nombre del pueblo, es una distinción aristocrática que te separa de los plebeyos, un reconocimiento al mérito que, sin embargo, se hereda, una voluntad del rey. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, Rafa Nadal Marqués. ¿Por qué el rey sigue dando títulos nobiliarios? Una cosa antes de empezar. Si quieres saber cómo puede ayudar Kit Digital a mejorar tu negocio, te cuento más al final del episodio. En España hay más de 2.200 personas con títulos nobiliarios. Leoncio Alonso González de Gregorio y Álvarez de Toledo es conde de Niebla y grande de España. Cristóbal Colón de Carvajal y Gorosabel es grande de España y duque de Veragua. María de la Asunción Gaitán de Ayala es condesa de Rodezno. Son distinciones otorgadas a lo largo de la historia por el rey de España, por los diferentes reyes de España, y que se heredan de padres a hijos. Desde este mes de junio hay 6 personas más que entran en el club de la aristocracia por decisión de Felipe VI, que ha repartido títulos por primera vez. El tenista Rafa Nadal es el nuevo marqués de Llevant de Mallorca. La cantante Luz Casal es ahora marquesa de Luz y Paz. La nadadora paralímpica Teresa Fernández Perales es marquesa de Perales, la fotógrafa Cristina García Rodero, nueva marquesa de Alcudia. En la lista hay un científico bioquímico, Carlos López Otín, y está también Jaime Alfonsín Alonso, que fue jefe de la Casa Real y que será, él y sus sucesores, marqués de Alfonsín. Ninguno de estos títulos lleva aparejado la posesión de tierras, ni de condados enteros, ni ninguna paga. Hace siglos prácticamente que esos privilegios dejaron de existir. Pero en 2025, que nombren a Rafa Nadal marqués de Mallorca o a Luz Casal marquesa de Luz y Paz, suena entre cómico y decadente. Como digo, esta es la primera camada de marqueses de Felipe VI. En la última de Juan Carlos I hubo nombres llamativos, como el entrenador de fútbol Vicente del Bosque o el constructor Juan Miguel Villar Mir, involucrado ya en aquel momento en los negocios más turbios del emérito. Vale que no les quitemos sus títulos a los duques de Feria, a la marquesa de Griñón, aunque sea Tamara Falcó, o al duque de Alba. Pero, ¿seguir añadiendo nobles a la lista? ¿Para qué? Aitor Ribeiro, hola. ¿Qué tal, Juanlu? ¿Cómo estás? Aitor, tú has estado analizando este reparto de nuevos títulos que ha hecho Felipe VI, más allá de otras valoraciones, que ahora las hacemos. Ayúdanos a entender para qué, por qué la Casa Real sigue haciendo esto. Bueno, hay que destacar que son los primeros títulos nobiliarios que concede Felipe de Borbón y además lo hace coincidiendo con el final de las celebraciones del 10º aniversario de su coronación. Unos fastos que han durado un año completo. Y hay que tener en cuenta que Felipe VI, en enero de 2024, llevó a cabo una profunda crisis dentro de la Casa del Rey. Echó o jubiló al que había sido su mano derecha, que lo había acompañado desde que era príncipe de Asturias, desde su juventud, a Jaime de Alfonsín, y fichó para el cargo de jefe de la casa a un diplomático de carrera que ha trabajado tanto para el Partido Popular como para el PSOE, que ha trabajado en la Unión Europea, que trabajó en la Embajada de España en Washington, Camilo Villarino, un hombre del sistema, un hombre del bipartidismo, un hombre que además ha dado un claro impulso político al reinado de Felipe VI. ¿Qué te dicen a ti, políticamente, socialmente, que sean estos los nombres elegidos, ¿no? Un gran deportista, Rafa Nadal, un científico, una cantante, todo tiene su significado. Los discursos del rey emérito, de Juan Carlos I, siempre había un comentario entre periodistas y se decía siempre que borboneaba. ¿Qué quería decir? Que cualquiera podía encontrar un párrafo en su discurso de Nochebuena o en algún discurso de la Pascua o donde podías, encontrarte más o menos a gusto, ¿no? Si tú eras una persona progresista, pues te podías encontrar a gusto en su defensa del bienestar social o de que había que luchar contra el paro juvenil, etcétera, ¿no? Pero luego también había siempre mensajes a favor de la austeridad económica. Y luego siempre había mensajes para aplaudir a los militares fuera de España, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. Le doy un premio a Luz Casal, que es una mujer, con un discurso que ha sido más o menos progresista, que se dirige a un tipo de persona muy determinada. Luego también se lo da a Rafa Nadal. ¿Rafa Nadal quién es? Pues Rafa Nadal es
pues un gran deportista, es una obviedad, pero que además entronca con un perfil muy concreto, un hombre maduro de... Bueno, ¿cómo van a cobrar las mujeres lo mismo que los hombres? Estamos locos. Luego se lo da a una fotógrafa que además fotografió a la propia pareja real en el pasado. A mí lo que me dicen estos nombres es que la Casa del Rey ha intentado que nadie pueda hacerle un mal titular a sus designaciones y que además la mayoría de los españoles o se sientan representados en esos títulos nobiliarios o, digamos, les cueste criticar que el jefe del Estado conceda títulos nobiliarios en 2025 porque fíjate que hasta se los concede a una deportista paralímpica y a una mujer como Luz Casal o a una fotógrafa, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que siempre busca la Casa del Rey, no enemistarse con una parte de España o por lo menos intentar que nadie pueda criticar los movimientos que hace. Aitor, si la Casa Real lo que quiere es conectar mejor con la gente, recuperar un poco el crédito perdido por el emérito, entre otras cosas, ¿no es un poco contraintuitivo ponerse a conceder títulos nobiliarios en 2025? Bueno, la monarquía puede intentar ajustarse a los tiempos modernos, pero la monarquía siempre será monarquía. Es un título hereditario, pero si hay un varón en la línea sucesoria directa, se lo lleva por delante de sus hermanas. Felipe de Borbón es rey por delante de su hermana Elena, que es la primogénita. Lo que intenta la monarquía es dar una imagen de modernidad con elementos completamente anacrónicos, como son los títulos nobiliarios. ¿Y cómo lo hace? Pues como decíamos, ¿no? Concediendo un título a Luz Casal, que además es marquesa de la Luz y de la Paz. Suena un poco a intentar edulcorar lo que es. Entonces, si tú estás intentando llegar sobre todo a la población más joven, que es la que está completamente, según las encuestas, fuera de la órbita de la monarquía, si tienes que recuperar el prestigio que dilapidó tu padre, pues al final los recursos que tú tienes son los que son. Entonces el rey pues tiene títulos nobiliarios y, hombre, se lo podría dar a Pérez Reverte, pues bueno, se lo da a Luz Casal. Yo creo que ese es el intento que hay, de dar una imagen más moderna y una imagen de proximidad y de estar en los tiempos actuales, y lo intenta a través de los mecanismos que tiene, y los títulos nobiliarios son uno de ellos. Aitor Ribeiro, compañero, gracias. Un saludo, Juanlu. Saludo ahora a Alicia Rivas, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide, porque queremos entender mejor cómo encaja esto de distinguir a unas personas y a todos sus descendientes por encima de otras, aunque solo sea de manera simbólica. Hola, Alicia. Hola, ¿qué tal? Alicia, decimos que hace ya casi 2 siglos, ¿no?, que no existen estos privilegios legales o de patrimonio para las personas con título nobiliario en España. ¿Qué sentido entonces, qué beneficio sobre el resto de la gente puede tener entonces ser conde o ser marqués? Bueno, a ver, privilegio legal, ninguno. Quiero decir, el ordenamiento jurídico considera este tipo de títulos como honores, distinciones, y lo considera así amparándose en el artículo 62 de la Constitución. Es una de las prerrogativas del rey, refrendada siempre por el ministro de Justicia, y por tanto, bueno, su consideración es una consideración puramente simbólica, puramente honorífica, sin ninguna repercusión en términos de derechos y obligaciones, más allá de las, en algunos casos, puramente protocolarias, como el poder ser denominados excelentísimo o ilustrísimo. Pero aparte de eso, en términos legales, no suponen una posición de superioridad o una posición de diferenciación respecto del resto de la población, como no puede ser de otra manera en términos constitucionales. Lo que ocurre es que, bueno, pues una cosa es esta visión tan puramente formalista del derecho y otra cosa algo distinta es cómo este tipo de títulos despliegan efectos sociales que no están regulados por el derecho, pero que existen. De manera que, bueno, quizá en una visión un poco más sustancial del derecho a la igualdad y el artículo 9 de la Constitución, que nos habla de igualdad real y efectiva, es un poquito más complejo la consideración de los títulos nobiliarios como algo puramente simbólico y honorífico, ¿no? .
Dice que no hay beneficios tangibles, materiales, pero sí que se despliegan efectos sociales. ¿En qué sentido? ¿Qué quieres decir? La normativa básica, digamos, de regulación de los títulos nobiliarios es preconstitucional. Lo que pasa es que ha pasado el filtro de constitucionalidad, incluso hay sentencias del Tribunal Constitucional, no en concreto sobre la propia existencia de los títulos nobiliarios, pero sí sobre el principio de igualdad en la sucesión de los títulos nobiliarios, de igualdad de género, que dan por válidas estas normativas preconstitucionales, no las consideran inconstitucionales, fundamentalmente basándose en esta idea de que esto de los títulos nobiliarios no tiene relevancia constitucional, no tiene relevancia jurídica por cuanto no despliega efectos jurídicos. Sin embargo, si vamos a la realidad social, a la práctica social, no se nos escapa que estamos hablando de una categoría social que difícilmente casa con el principio de igualdad. El principio de igualdad no supone que no puedas diferenciar entre personas, lo que sí supone es que esas diferencias entre personas tienen que tener una justificación constitucionalmente asentada. Es verdad que todos los estados tienen una forma de gratificar, de premiar, de rendir homenaje a determinados ciudadanos que han hecho cosas importantes por el país, pero para empezar, que esos honores se transmitan a las generaciones sucesivas, desde mi punto de vista, tiene dificultades en términos constitucionales, y más en el caso de la nobleza, en el que hablamos de una vinculación perpetua, una especie de mantenimiento del linaje. Toda esta terminología incluso es muy difícil de adaptar a la prohibición de discriminación por nacimiento, para empezar, porque esta serie de honores y distinciones que el rey puede conceder podrían ser perfectamente honores y distinciones de carácter personalísimo, que no fueran objeto de herencia, que no se sucedieran a las generaciones futuras, que no fueran de carácter perpetuo y, por tanto, pues que fueran premios que se reconocen en un Estado constitucional a la significación de determinadas personas dentro del Estado, ¿no? Alicia, todo esto está muy bien, pero ¿quién se va a negar a reconocer con un marquesado y con lo que haga falta al mérito deportivo de don Rafael Nadal Parera, por ejemplo, ¿no? Eso la Casa Real lo sabe, ¿no? ¿Cómo va la gente a estar en contra de eso? Esto de vincular el reconocimiento del Estado constitucional con títulos nobiliarios, desde el punto de vista incluso de la cultura constitucional, es muy difícil de sustentar o podría generar muchísimas críticas, por cuanto somos un Estado constitucional relativamente joven. Tenemos seguramente importantes déficits de cultura constitucional. No enseñamos a los niños y niñas cuál es la estructura del Estado, cuáles son los principios en los que basamos nuestra forma política. Es muy sorprendente cuando preguntamos en primero de carrera a los estudiantes y las estudiantes cuál es la posición constitucional del rey, que prácticamente todos creen que el rey tiene mucha capacidad de decisión, cuando en un Estado constitucional de monarquía parlamentaria, evidentemente, el rey no tiene capacidad de decisión en general. Luego, si el estudiantado universitario que llega a primero de carrera no es consciente de esto y lo ampliamos al resto de los sectores sociales, tenemos un déficit muy importante de formación constitucional. Si a este déficit importante de formación constitucional le añadimos la perpetuación, el mantenimiento de títulos nobiliarios como forma por parte del Estado de otorgar honores y distinciones, pues resulta que tenemos una importante falta de conciencia constitucional de lo que esto supone. Para casi todo el mundo no se nos escapa la condición de marqués, de duque, de conde, supone un cambio de perspectiva en cuanto a su posición social. De hecho, tanto es así que tenemos una enorme litigación en cuanto a la sucesión en los títulos nobiliarios. Luego no se nos puede decir que no hay ninguna relevancia social de estos títulos nobiliarios. Y esto casa muy difícilmente con el principio de igualdad. Alicia, terminamos. Si todo esto es así, ¿qué sería necesario para decir, mira, hasta aquí? O sea, ni siquiera en un sistema monárquico tiene ya sentido este tipo de división entre castas aristocráticas y la plebe, ¿no? Ni aunque sea simbólicamente, o precisamente por el peso simbólico que tiene. Yo creo que en el fondo lo que ocurre es que hay una especie de huida hacia adelante, ¿no? Por parte de los operadores jurídicos de no querer afrontar esta situación, ¿no? También porque seguramente es una de las tareas importantes, digamos, extraconstitucionales, si queremos, de la corona, ¿no? Pero lo cierto es que
no tiene sentido. A mí escuchar al Tribunal Constitucional hablar de linaje o de vinculación perpetua como algo que se puede mantener porque no tiene repercusión social, sino que es puramente simbólico y tal, me resulta muy difícil porque todos conocemos la realidad social y en la realidad social en realidad estamos estableciendo una categoría, una clase distinta de personas en base a su nacimiento, sin justificación alguna, porque el otorgar una medalla, un premio a una persona por su labor tiene justificación constitucional. Esta idea de la historia, del mantenimiento de la tradición y tal, bueno, pues el mantenimiento de la tradición se hace a través de los archivos y de los historiadores, pero no creando categorías distintas de personas, que es verdad que legalmente no lo son, pero socialmente sí. Entonces, esa visión, el artículo 9 de la Constitución nos habla de igualdad real y efectiva, no de la igualdad puramente formal en el ámbito del derecho, y en ese sentido no cabe una distinción de ese tipo, ¿no? Alicia Rivas, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Pablo de Olavide. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos... Gracias a Kit Digital, empresas como Fruterías Helio han digitalizado sus negocios. Una de las cosas que nos ha venido súper bien es para el tema de los fichajes de los trabajadores. Para nosotros todo más informatizado, todo mejor. Solicita ya tu bono digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España gestionada por Red.es. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en el Diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.